¿Has visto la película de Interestelar de Christopher Nolan? ¿La has visto esa película o no? ¿Sí o no? Creo que tú no. Ok, está padre, vela. Eh, pero bueno, en esta película, si tú no la has visto, te cuento, y los que ya la vieron, pues recordarán esto. Es la historia de este papá que deja a su hija y a su hijo, ¿no? La hija tiene 10 años, el hijo ya está más grande, pero este papá deja a su hija ahí para irse al espacio con la intención de encontrar un nuevo planeta, un nuevo mundo para que la raza humana sobreviva, ¿no? O algo así. Obviamente la película trata temas pues complejos de la relatividad y el tiempo y cosas así, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. El asunto es que este papá se va con la esperanza o con la misión de encontrar un nuevo planeta y deja a su hija ahí. El papá se llama Cooper y la hija se llama Morph, ¿sí? Y el papá Cooper se va, deja a su hija sabiendo que a lo mejor iban a pasar años, décadas, o quién sabe si iba a regresar a ver a su hija. ¿Sí te acuerdas de esto, los que ya la vieron? ¿Sí? Quién sabe si iba a volver a ver a la hija. Pero antes de partir, él está ahí porque él se va en una situación compleja con su hija. La hija estaba muy enojada porque el papá la iba a dejar. Entonces, él se va y le dice, por favor no me dejes irme así. O sea, hay que arreglar las cosas, no te quiero dejar enojada y mal. Y está ahí hablando con ella y él le dice, yo voy a regresar. Yo regresaré, yo voy a regresar. Y ella le dice, pero ni sabes cuándo y ni sabes que no es que. Y él dice, no, voy a regresar. Y se va, ¿no? Solo se va con esa promesa de que él regresaría algún día, sin garantías, sin saber si va a sobrevivir a la misión, pero con la esperanza de regresar con su hija. Y lo increíble también de esto es que la hija, dice ahí en la película, si la ves o lo recuerdas, pasan los años, ella sigue muy indignada, pero sigue creyendo que el papá va a volver. Ella sigue esperando que el papá regrese y le manda estos mensajes al espacio diciéndole cuándo vas a volver y dime que no me dejaste, y está muy dolida, pero mantiene la esperanza y ella vive esperando y confiando que el papá iba a volver algún día. Ahora, esto es una película, ¿no? Pero en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, la intención es que podamos ver que la fe verdadera vive esperando y confiando. Que la fe verdadera vive esperando y confiando, ¿sí? Es decir, la fe verdadera no es solamente una creencia, sino que se expresa, se vive, se practica, esperando y confiando. Al menos estas dos cosas. Así que acompáñame a orar, por favor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros, tú estás en este lugar, que tú quieres hablarnos, Dios. Padre, gracias, Señor, Padre, creemos que al abrir tu palabra y al leer tu palabra, Dios, tú nos hablas y tú nos guías y tú nos muestras en la particularidad de nuestra situación y de nuestra vida, tú nos hablas, Dios. Padre, yo te pido que tú nos hables, que tú nos ayudes a entender lo que vamos a hablar el día de hoy. Y que tu nombre sea glorificado, Jesús. En el nombre tuyo oramos, amén. Amén. Ok. Antes de ir a empezar a leer, quiero recordarte un poco del libro de Habacuc, ¿sí? Si tú no estuviste o no has estado en las reuniones que hemos hablado de Habacuc, puedes ver estos videos, están ahí en YouTube. Puedes la primera parte en especial es donde se habla más sobre el contexto de este libro y demás, pero recordando un poco acerca de esto. Habacuc es un profeta que escribió antes de que sucediera el exilio de Babilonia. El pueblo de Israel antes de Cristo, ¿sí? Se dividía, la nación se dividía en dos reinos, norte y sur. Norte y sur. Judá, o el reino de Judá, era el del sur, ¿sí? Primero los del norte los tomaron los asirios, se los llevaron, desaparecieron y punto, ¿no? Muchos años después llegan los de Babilonia y conquistan el sur, ¿sí? Y ahí, antes de que esto lleguen los de Babilonia al sur, es que Habacuc profetiza, tiempo antes de que esto suceda. De hecho, en el primer capítulo vemos que Dios le revela a Habacuc que esto va a suceder.
que le dice, los de Babilonia van a venir por ustedes, ¿no? Y bueno, en el libro de Habacuc vemos este proceso de este profeta que pasó de una fe con preguntas. Este libro comienza con Habacuc preguntándole a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Por qué me haces ver esto? Te clamo a ti, no nos salvas. De un profeta que pasó de una fe con preguntas, con quejas, ¿sí?, a llegar a un punto de confianza, una fe que confía, que se goza en el Señor y que tiene ánimo en Dios, que alaba al Señor. Y este libro nos muestra ese proceso. Ahora, es un diálogo básicamente, tiene 3 capítulos, está cortito, tú lo puedes leer en tu casa rápido, pero es un diálogo entre Habacuc y Dios, ¿sí? Donde Habacuc le pregunta o se queja con Dios y luego Dios le contesta a Habacuc. Y luego Habacuc como que le regresa la queja por otro lado y luego Dios le vuelve a contestar y termina Habacuc pues con un corazón transformado, ¿no? Básicamente de esto se trata el libro de Habacuc. Y Habacuc de lo que se estaba quejando básicamente era de la situación que estaba en su sociedad, de lo que estaba ocurriendo alrededor de él, de cómo estaba el pueblo de Dios, ¿no? Él decía: ¿hasta cuándo, Señor? O sea, todo está mal. Él veía violencia, corrupción, injusticia en el gobierno, abuso de poder, maldad desenfrenada, que cada quien hacía su ley y actuaba como quería. Y él veía estas cosas que se habían alejado de Dios, de la ley de Dios, que habían ya hasta rechazado a Dios. Y él decía: Señor, ¿hasta cuándo esto va a seguir así? Estamos mal. Y Dios lo que le contesta no era lo que él esperaba. Dios le dice: ok, Habacuc, voy a hacer algo, pero no es lo que tú estás esperando. Lo que voy a hacer es que voy a levantar a los caldeos, al pueblo de Babilonia, y ellos van a venir por ustedes. Y Dios hace esto, le transmite esto a Habacuc a manera de juicio sobre la rebeldía y la desobediencia de su pueblo. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces Dios le dice: voy a levantarlos. Señor, ¿no me escuchas? No, sí te escucho. Señor, ¿no nos salvas? No, sí los voy a salvar, pero no de la manera que tú quieres. Les voy a traer un castigo a un pueblo que los va a barrer. O sea, yo me imagino a Habacuc diciendo: hijo, mano, ¿para qué me quejaba, no? O sea, se quedó ahí con el ejo cuadrado, dijo: ¿para qué me ando quejando? Y entonces comienza el segundo diálogo en el capítulo 1, versículo 12, donde básicamente se resume. Dios le contesta esto: voy a hacer esto con los caldeos, con los de Babilonia. Y Habacuc le contesta: Señor, a grandes rasgos, ¿no? El segundo diálogo, la respuesta de Habacuc es otra pregunta: Señor, ¿cómo vas a usar a un pueblo que es más malo que nosotros para castigarnos? ¿Cómo vas a usar a un pueblo pagano para disciplinarnos, ¿no? Para enjuiciarnos. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo a aquellos les va a ir mejor y a nosotros peor si nosotros somos tu pueblo? Y bueno, su segundo argumento, segunda queja de Habacuc, termina en el capítulo 2, versículo 1. Y con esto podemos comenzar a leer. Abre tu Biblia o va a estar acá en pantalla Habacuc capítulo 2, versículo desde el 1 al 10, del 1 al 8. Vamos a estar viendo el día de hoy. Y bueno, comienza, Habacuc termina su segundo diálogo así, su segundo argumento. Señor, ¿vas a usar este pueblo peor que nosotros? Pues cómo, ¿no? Y Habacuc termina diciendo: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice. Y fíjate, ¿y qué he de responder cuando sea reprendido? O sea, termina su argumento diciendo: voy a esperar la respuesta de Dios. Voy a esperar a ver qué Dios me contesta. ¿Cuándo me va a contestar? Pues quién sabe, pero yo voy a esperar la respuesta de Dios. Habacuc confiaba que Dios le iba a responder otra vez, pero me gusta mucho ver que dice: voy a esperar a ver qué le voy a responder. O sea, primero voy a escuchar para saber qué voy a hacer después, pero también cuando sea reprendido. ¿Sí lo estás leyendo? O sea, Dios había contestado a la primera queja del profeta de una manera que él no esperaba. Y para su segundo argumento, Habacuc estaba esperando que Dios volviera a responder, pero no solo como una respuesta, sino que lo corrigiera. Ahora, no podemos decir que Habacuc, porque el texto no muestra esto, no podemos decir que Habacuc dijera o pensara que él estuviera mal en lo que le estaba diciendo a Dios, como para esperar una corrección, ¿sí? Pero esta cosa de corregir tiene que ver con reprender, tiene que ver con corregir, con enderezar,
Seguramente Habacuc estaba consciente que la respuesta de Dios iba a corregir sus expectativas de lo que él estaba diciendo a Dios. Y creo que en nuestro caminar cristiano habrá momentos en donde habrá preguntas y cuestiones que traigamos delante de Dios. Y la Biblia nos enseña que podemos venir honestamente delante de Dios, ¿sí? Con corazones honestos, confiados delante de Dios, a traer esto que está en nuestro corazón y las preguntas que tenemos en las situaciones que vivimos. Pero también creo que Dios espera que seamos honestos y transparentes con Él, sí, pero también espera que seamos humildes, que seamos enseñables y que nuestras expectativas puedan ser corregidas también. ¿Sí me está siguiendo? Y ahí estaba Habacuc dispuesto a escuchar la respuesta de Dios. Que esa respuesta no solo iba a cambiar sus expectativas, sino también que iba a cambiar su corazón, iba a refinar su fe. Y si tú estás esperando una respuesta de Dios el día de hoy para alguna situación, tienes que saber que la respuesta de Dios no está dirigida en cambiar tus circunstancias principalmente. O sea, el propósito de que Dios responda a nuestras peticiones, nuestras oraciones o nuestras preguntas no es un asunto de cambiar nuestras circunstancias, es un asunto de cambiar nuestro corazón, de alinear nuestro corazón y de refinar nuestra fe. Y aquí viene la respuesta de Dios. Fíjate, versículo 2. Dice, entonces el Señor me respondió, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Esto de corra el que la lea pudiera parecer como que alguien lo va a leer y se va a ir corriendo de miedo, ¿no? O también pudiera ser como que mientras va corriendo lo lea, ¿no? Ahí. Bueno, la idea de esto es que Dios le dice, escribe lo que te voy a decir a Habacuc, pero escríbelo bien, ¿sí? Escríbelo bien, que sea claro, que no haya dudas de lo que te voy a decir. Escríbelo bien, ponlo en tablas. Se cree o se dice que en aquellos tiempos, en los caminos que había en aquel tiempo, ¿no? Pues obviamente no había carreteras así como ahorita es. O sea, en los caminos que había, de repente comunicaban cosas poniendo letreros en tablas ahí. Entonces dice, escríbelo bien, que no falte nada, o sea, que quede bonito, ¿no? No como las recetas del doctor, que se entienda, que no haya duda, para que lo entiendan los que lo vean y lo puedan transmitir. Esta es la idea. Que el que lo lea corra a transmitir el mensaje, que puedan transmitir o comunicar lo que estén viendo, lo que puedan leer, ¿sí? O sea, lo que Dios le iba a decir a Habacuc no era nada más para él responder sus necesidades, sino que iba a tener un impacto en otras personas, iba a servir para edificar y traer esperanza a todo el pueblo que estaba ahí. Y si lo piensas, cuando Dios te contesta algo a ti, y no lo compartes, pues no pasa nada, es para ti, ¿no? Pero cuando lo compartes puede ser un gran testimonio y bendecir a otros también. Entonces Dios le dice, escríbelo bien, ¿sí? Y luego dice, versículo 3, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Habacuc, lo que yo te voy a decir, lo que vas a apuntar, la visión que te voy a dar de lo que va a suceder, la respuesta a todas tus preguntas y quejas, ¿sí? No van a tardar, ¿sí? No van a llegar tarde, por así decirlo. Ahora, esto es interesante porque esto que Dios le dice a Habacuc no sucedió en el tiempo de Habacuc, sucedió después, ¿sí? Pero Dios le asegura, esto va a suceder. Aunque tarde, espéralo, porque ciertamente vendrá, no tardará. Iglesia, Dios no se maneja ni va a actuar bajo nuestro tiempo, sino bajo su eternidad y su sabiduría. No bajo nuestras circunstancias, sino bajo su eternidad y su sabiduría. Él esperaba respuestas, pero esas respuestas ni le iban a tocar verlas. Nuestro tiempo no es el de Dios. Y lo escuchamos mucho, ¿no? Y parece cliché, sí, tu tiempo no es el Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Sí, claro, pero ¿de veras somos pacientes en esperar las respuestas de Dios? Dios ve la eternidad, o sea, piénsalo. Dios no está en una línea de tiempo como tú y yo, de principio a fin. Dios ve la eternidad pasada, Él habita en la eternidad, ¿sí? La eternidad desde antes de la creación, la eternidad a futuro, la eternidad en el cielo. Dios lo ve todo, absolutamente todo.
no ve las circunstancias de nosotros nada más y actúa en base a las circunstancias, sino a lo que Él ve alrededor de toda la eternidad, según su plan eterno y su propósito eterno para ti y para mí. Y creo que esto verdaderamente nos puede dar confianza, nos puede traer esperanza, porque creo que sería peor que pensáramos que Dios actúa en lo inmediato, ¿no es cierto? Que Dios reacciona a las cosas. Creo que eso no estaría tan bien. Pero el pensar que Dios puede verlo todo, creo que nos puede ayudar a descansar en la voluntad de Dios y los tiempos de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Fíjate, David Prior dice esto, este cuate es un teólogo, escritor y demás, y dice: la tardanza de Dios es principalmente una ilusión por dos razones. Primero, porque Dios no ve ni vive el tiempo como los meros mortales, está por encima y fuera de nuestro tiempo. Salmo 94 dice: porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Habacuc puede haber decidido observar y velar, esperar la respuesta de Dios, pero el largo periodo de espera del profeta es como un abrir y cerrar de ojos para Dios. O sea, Habacuc escribe esto, ¿sí? Porque aunque tarde o creas que va a tardar, va a llegar. De hecho, está interesante porque dice: no tardará, sino que va a llegar. Ciertamente vendrá. El asunto es que a quien se le hacía tarde era Habacuc, no a Dios. ¿Sí me está siguiendo? O sea, le está diciendo: aunque tú creas que va a tardar, no va a tardar, va a llegar. Espérala. ¿Te das cuenta cómo una fe verdadera vive esperando y confiando? Versículo 4 dice: así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y este es el versículo central de este libro. Si lo recuerdan, en la primera parte de la serie hablaba de esto. Este es el versículo central de este libro. Sí, mas el justo por su fe vivirá. Y sabes, como dato curioso, este fue uno de los pasajes también fundamentales o claves en la Reforma Protestante. O sea, se dice que este fue uno de los pasajes que impulsó a Lutero a ir a escribir sus tesis, ¿no? Y es que la idea que da este pasaje, o este versículo más bien, es un asunto que lo vemos en toda la Escritura. Es un asunto que está, los académicos le llaman como un axioma bíblico, ¿no? Algo que no necesita ser comprobado, algo que es. Una cosa que está, que es y que así es, ¿sí? Porque básicamente Dios divide la humanidad en dos grupos. Si te fijas, por un lado está los orgullosos y por el lado está ¿quién? Los justos, ¿sí? Los orgullosos y los justos. En el contexto directo del libro de Habacuc, los orgullosos pues es Babilonia, ¿no? Está hablando de ellos, está mostrando, ejemplificando con ellos, ellos son el tema, bueno, es Babilonia. Pero los justos, en un contexto inmediato de Habacuc, ¿los justos quiénes serían? ¿El pueblo de Dios? No. Sí, ellos también están todos descarriados, bien orgullosos, llenos de violencia, corrupción, alejados de Dios. Esta división va más allá del tiempo de Habacuc. Los orgullosos serían los de Babilonia, sí, pero los justos, bueno, más bien vamos a ver cómo se describen, ¿no? Dios divide a los justos, orgullosos, de otro modo, creyentes, no creyentes, salvos, perdidos, a los que siguen a Jesús, a los que se niegan y se rebelan en contra de Jesús. Dos lados, nada más, o estás de uno o estás del otro. Y este contraste verdaderamente lo encontramos en toda la Escritura, está ahí. Fíjate, dice: así es el orgulloso, en él su alma no es recta. O sea, en el hebreo esto de orgulloso es como hinchado, como inflado, ¿no? No como gordo, o sea, más bien como que está hinchado él mismo. O sea, si ves a alguien pasadito, no le digas orgulloso, pues. Ya me expuse, ¿verdad? Ya. ¿Cómo me defiendo ahora? ¿Cómo describirías a un orgulloso? Pues lleno de sí mismo, ¿no? A grandes rasgos. Pues es la idea, como muy hinchado, ¿no? Ahora,
alma, dice, su alma no es recta. Alma significa corazón, básicamente. Y alguna vez hemos hablado de lo que es el corazón en la Biblia, ¿lo recuerdas? Es todo tu ser. Sí, de hecho esta palabra que está ahí de alma, sí en su significado del idioma original, sí es desde aliento, deseos, voluntad, vida, corazón, deseo. O sea, básicamente es todo lo que conforma una persona, todo el ser de una persona. Pensamientos, voluntades, deseos, intenciones, emociones, acciones, decisiones, todo está ahí. Y dice, toda esta persona, el orgulloso, el que está muy hinchado, toda esa persona no es recta. Todo lo que es él no es recto. Ni lo que siente, ni lo que piensa, ni lo que actúa, no es recto. Recto es agradable, es derecho, es algo que está alineado al carácter de Dios. Y el Señor dice, no, los hinchados así no son rectos, no están alineados conmigo, no son agradables, ¿sí? ¿Cómo más podrías descubrir a un orgulloso? Aparte de hinchados, ¿no? De llenitos. ¿Cómo más lo pudieras describir? Soberbios, ¿no? Autosuficientes, ¿no? Prepotentes, se imponen a otros, no rinden cuentas a nadie, obedecen la ley de ¿quién? De ellos mismos, ¿no? Literalmente de sus pantalones, para lo que sus pantalones lo lleven, ahí van. No piden perdón, siempre están bien, no se les puede decir nada, la culpa es de todos menos de ellos, no necesitan a Dios ni a nadie para hacer lo que quieren hacer. Viven sin temor de Dios, se gobiernan solos. Por eso todo su ser no es recto delante de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Y el contraste es los justos, mas el justo por su fe vivirá. El justo, el alineado, el derecho, por su fe, por su fidelidad, su seguridad, su lealtad, su firmeza. ¿A quién? Pues a Dios. Esta persona vivirá. Y este vivirá no quiere decir vivirá en el futuro, sino que es vive, ¿sí? Va a vivir. Esa es la idea. De hecho, en el texto hebreo, esta frase literalmente dice, el justo vive por fe. No es para allá, es para aquí. ¿Sí me está siguiendo? El orgulloso se guía por lo que cree controlar, camina confiado en sus propias fuerzas, en la ley del mismo, pero el justo vive de otra manera. Vive confiando, dependiendo, caminando fiel, no a las circunstancias, sino caminando fiel a aquel a quien le ha entregado su confianza. Mientras el orgulloso sigue su propio camino, el justo sigue el camino de Dios. Aunque no lo entienda todo, aunque todo falte, sigue el camino de Dios. Un orgulloso cree que puede vivir sin Dios y hacer las cosas a su manera, depender de su poder, su estrategia, su riqueza, ensimismados, inflados, ¿no? Hinchados. Lo malo es que trato de hacer esto y no me sale, ¿verdad? Porque ya es como así, dice, no, pues no hice los cachetes, ya los... Bueno, soberbia, su alma no es recta, su confianza está en sí mismos. Y Babilonia era el claro ejemplo de esto. Ellos eran su propio Dios. Y lo vimos en el capítulo 1. Ellos eran su propio Dios, se sentían invencibles, intocables, autosuficientes. Pero el justo vive por fe, no porque entienda todo, sino porque confía en Dios. Su confianza no depende de lo que ve, sino de en quién cree. Se mantiene firme aunque no tenga todo resuelto y aunque todo le falte. ¿Sí me está siguiendo? Iglesia, la fe verdadera vive esperando y confiando. Y Dios le asegura a Habacuc que Él ve a los orgullosos. O sea, le está diciendo a Habacuc, ellos no son agradables delante de mí. Yo los veo su orgullo, veo lo que hacen, ¿sí? Pero hay otro camino, están los justos. Están los justos. Fíjate, Charles Spurgeon dice esto, ¿no? Este príncipe de los predicadores de hace tanto tiempo que murió y todo, él dice, donde sea que se halle el orgullo siempre será odioso para Dios. Y la Biblia lo dice de otra manera, dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. El orgullo se ve hacia adentro, pero el justo mira hacia afuera, ve hacia Dios, pone su esperanza, su confianza, su fidelidad en el Señor. Dios le dice a Habacuc que va a usar a los de Babilonia para traer juicio sobre su pueblo,
Pero ahora en lo que vamos a comenzar a leer en esta primera parte y lo que va a continuar la siguiente semana, vas a ver que Dios le va a empezar a decir a Habacuc: hey, yo los conozco a los de Babilonia y ellos no se van a salir con la suya. Sí los voy a usar algo malo para traer algo bueno, sí lo voy a hacer. Pero no quiere decir que ellos van a salir impunes, no quiere decir que ellos van a ya salirse con la suya. Va a llegar su momento también, ¿sí? Y también los voy a juzgar. Y comienza así, fíjate, versículo 5 dice: además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa. ¿Cuántos salen por una noche tranqui y no vuelven a casa? No se crean. Pero suena eso, ¿verdad? Sí suena eso, como que el vino y luego no llegan a casa. Bueno, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Por favor, presta atención y puedes ir acá leyéndolo. Lo que está haciendo aquí, en esta situación ahí media poética, ¿sí? Está comparando el asunto del exceso del vino y sus efectos con la ambición desmedida por conquistar y por la tiranía de los de Babilonia. Lo que el Señor está diciendo ahí es: miren, o sea, no es el vino lo que hace arrogante a una persona. ¿Estás de acuerdo con eso? O más o menos. Sí, no es el vino lo que hace arrogante a alguien. Más bien el exceso del vino saca la arrogancia de la persona, saca el orgullo de la persona, ¿no es cierto? ¿Has estado alguna vez con alguien así medio ya borrachito y que empieza a hablar puras sandeces que dices: ¿cómo está diciendo eso, no? O sea, creen que el mundo se lo comen, ¿sí o no? Dicen cosas o hacen cosas que no harían de otra manera más que borrachos, ¿sí o no? Porque se creen intocables. O sea, de verdad, que ni el aire los despeina. O sea, y luego los ves, no, pues ya que te va a despeinar el aire, ¿no? Pero bueno, bien fumigados, pero ahí se cree, ¿no? O sea, así como si fueran intocables. Bueno, la idea es esta. Por eso se van de casa. Saca la arrogancia, traiciona al hombre arrogante, a quien quiere más, al soberbio, al orgulloso. El exceso de vino los saca de casa porque no están satisfechos. ¿De qué no están satisfechos? Dice: porque ensancha su garganta como el Seol. O sea, no están satisfechos, quieren más vino, pues a lo mejor, pero la idea es que, fíjate, ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. El Seol es el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Te pregunto, piensa en el lugar de los muertos, ¿no? Así como, ¿crees que tiene un límite? Claro que no. Pues que caigan los que caigan, ¿no? Aquí se recibe. O sea, aquí que caiga quien caiga. Este es el lugar de los muertos, aquí no hay, o sea, se va expandiendo. Pues si hoy se mueren 1, 2, 3, 4 y se va, y no hay límite. Bueno, la idea es esta, que no hay límite. De esa manera el orgulloso ensancha, expande su garganta, ¿sí? Sin límites, para devorar a otros, como la muerte que nunca se sacia. Ahí está. En ese momento Babilonia no era lo que fue después, todavía no era la potencia mundial que llegó a ser. En este momento ya Babilonia había derrotado imperios muy importantes, sí, pero iban camino a ser la potencia que llegaron a ser, sí. Pero ¿qué es lo que hacían? Pues los mataban, los saqueaban, robaban, conquistaban, quemaban, se acabó, ya nos vamos. O sea, era una sed insaciable la que tenían por comerse el mundo. Por eso dice: reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Que no quedaban satisfechos, pues seguían y seguían y seguían. Y en lo que sigue de este pasaje comienza algo que se le llaman los ayes. Si te fijas, por ahí hay un ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿no? Bueno, lo que sigue es una serie de ayes en el libro de Habacuc. Los ayes podemos entenderlos como un asunto de lamento, lo debemos de ver de esta manera, decir, o sea, hay como dos posturas acerca de los ayes, pero creo que es ver el pecado de la gente, cómo Dios ve el pecado de la gente, y saber que van a ser, que va a haber un juicio sobre esas cosas, ¿no? Y tener el corazón para decir, o sea, la necesidad de la gente, ¿no? La necesidad de este pueblo. En estos ayes Dios le va a decir a Habacuc que él conoce la maldad de Babilonia, que los va a castigar, que no va a durar para siempre. Fíjate, comienza ahí en el versículo 6. No pronunciarán todos estos
contra él una sátira y burlas e intrigas contra él. Jeremías 50:23, Jeremías le llama a Babilonia el martillo de toda la tierra, porque ciertamente fue un imperio que golpeó a muchos pueblos, muchas naciones, y eran muy crueles, ¿no? Pero lo que estaban haciendo Babilonia no era conquistando, básicamente era acumulando una deuda para ellos, que se les iba a regresar. Y este martillo de toda la tierra, aquí en Habacuc dice, no pronunciarán todos estos pueblos con los que te pasaste, Babilonia, no van a pronunciar contra ti, Babilonia, una sátira y burlas e intrigas. O sea, básicamente Babilonia, sí, muy poderosa y lo que quieras, pero algún día todos esos pueblos se van a burlar de ti. Te van a ridiculizar. Y ahí viene el primer ay, fíjate, dice, y dirán, ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. Otra traducción de la Biblia dice esto, mira, viene el día en que todos sus cautivos se burlarán de ellos, diciendo, ladrones, pobre Babilonia, ya no podrás seguir haciéndose rico con los bienes ajenos, por fin dejarás de robar y de acumular tantas riquezas. La idea es que Babilonia eran unos ladrones, que robaban a otros. Este es el primer ay, lo que Dios va a enjuiciar en ellos, que eran ladrones. Versículo 7 dice, no se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores, ciertamente serás despojo para ellos. O sea, Babilonia hacía deudores a los pueblos, porque primero como que los oprimía, les cobraba, les daba, les pedía plaza, ¿no? Por así decirlo, hasta que los dejaba sin nada, hasta que los hacía tan imposibles que luego llegaban, los conquistaban, los dejaban, los barrían. Pero algún día, Babilonia, tú vas a ser el despojo para ellos. Versículo 8, porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti, por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, el pueblo y a todos sus habitantes. Iglesia, en este primer juicio lo que Dios señala es el pecado del robo. Y no sé si lo notaste, pero básicamente es lo que tú hiciste, te van a hacer. ¿Sí te das cuenta de eso? Oseas 8, capítulo 8, versículo 7 lo dice de otro modo y lo dice, siembra viento y recogerán tempestades. Y ahí está. Iglesia, Dios no se queda con nada. Él no deja por inocente al culpable. Y todas esas personas ambiciosas, hinchadas, que no tienen límites de poder, de dinero, de posesiones, de conquistar su propio imperio, que al final llegan a ser personas arrogantes, deshonestas, ladrones, que toman lo que no es suyo, van a recibir un merecido. Dios va a encargarse algún día de juzgarlos. Hay dos, o es el orgulloso o es el justo, ¿sí? Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿de qué lado estás tú? ¿Del lado de los orgullosos o del lado de los justos? Porque quizá dices, bueno, yo no soy un orgulloso, pero piénsalo bien, de veras. ¿Cuántas veces no estamos tan llenos de nosotros mismos que nos olvidamos de todo y de todos, incluso de Dios, en orden de seguir nuestra conquista, nuestra insatisfacción, nuestras frustraciones? Venimos el domingo a ser cristianos, pero entre semana todo nuestro ser, nuestra alma, no es recta, no es algo agradable delante de Dios, no se alinea al carácter de Dios. Y a lo mejor dices, no, es que yo no soy borracho, yo no le he robado a nadie, no he oprimido a nadie o algo así como Babilonia. Pero ¿cómo andamos con el hecho de seguir nuestra propia ley? De hacer nuestra ley, nuestro propio gobierno, de vivir a nuestra manera, siguiendo nuestros deseos y nuestras ambiciones insatisfechas. Porque si lo piensas, yo creo que
y lo digo honestamente, todos, yo primero, todos tenemos orgullo que tratar en nuestra vida, ¿no es cierto? Pero la verdad es que el orgullo y una ambición desmedida por querer edificar tu voluntad y tu propio reino te va a llevar a lastimar a otros, a lastimar a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos, y muchas veces ni cuenta te vas a dar de cuánto eso te está alejando de Dios. Porque déjame decirte algo, tú no puedes vivir o no puedes querer edificar tu propio reino y vivir bajo el reino de Dios. No se puede hacer eso. Hay dos, estás aquí o estás acá. No hay medias. ¿Son tus estatutos o son los de Él? ¿Vives de acuerdo a lo que Él dice o a lo que tú dices? ¿Obedeces tus deseos o los deseos de Dios? ¿De qué lado estamos el día de hoy? ¿Del lado de los orgullosos o del lado de los justos? Y si tú dices, no, yo sí estoy del lado de los justos, ¿por qué? Pues porque yo no robo, porque yo no he herido a nadie, porque soy buena persona. Bueno, iglesia, ¿el justo vivirá por sus buenas obras? Por su fe, ¿verdad? Por su fe. Y cuando se habla de justicia, ¿sí? El justo, de justicia, de justificar, de ser justos, lo podemos entender como alguien que es justo delante de Dios, que es aprobado por Dios, que está en una relación correcta con Dios, que tiene su aprobación. Y yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿consideras que absolutamente todo tu ser, toda tu alma, como lo leímos hoy, todo tu ser es aprobado el día de hoy por Dios? Tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tus deseos, tus motivaciones. Yo no, yo creo que no. Por lo tanto, yo no puedo estar en el lado de los justos, ¿no? Pensando en eso. ¿Sí me estás siguiendo? Y dices, no, Jorge, ya cállate, me estás haciendo sentir bien mal, ¿no? Porque esto verdaderamente creo que nos mete en problemas, ¿no es cierto? Pero escucha esto, por favor. Romanos capítulo 1, versículos 16-17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Versículo 17, escucha, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No sé si me escuchaste. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Iglesia, en Cristo Jesús, en el evangelio, ¿sí? Dios nos muestra la manera que Él nos acepta. ¿Sí me está siguiendo? Que podemos ser justos delante de Él, aprobados por Dios. Y esta manera no es por las obras, es por la fe, de principio a fin. No cualquier fe, porque todos podemos tener fe en algo, ¿no? Sí, yo tengo fe en esto, en aquello. No es una fe en el espagueti del espacio, es una fe puesta en Jesucristo como Señor y Salvador. Esta es la fe que salva, esta es la fe que justifica. Dios le dice a Habacuc que el justo vivirá por la fe. ¿Y sabes algo? Esto se cumple en Cristo. Jesús fue el justo que vivió por fe. Jesús fue el justo que recibió en nuestro lugar, porque nosotros no podíamos estar en los justos, ¿sí? Pero Jesús vino y Él recibió en nuestro lugar el juicio de Dios, el castigo de Dios, para que nosotros pudiéramos pasar de los orgullosos a los justos. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo el día de hoy, yo te lo tengo que decir de verdad, con amor, con corazón. Estás en uno de los dos lugares, no puedes estar a medias. Los orgullosos tendrán el juicio de Dios. Los justos reciben la bendición y la herencia de la vida eterna en Cristo Jesús. No son las obras, es nuestra fe puesta en Cristo. No es, y fíjate, el asunto de justo vivirá por su fe va más allá de una creencia nada más.
Es un asunto que se practica. La fe verdadera vive esperando y confiando. Hebreos 10, 35, 37. Escucha, porque ustedes, dice el autor de Hebreos, dice, porque ustedes tienen necesidad de paciencia. Esta paciencia o esta palabra también es perseverancia. Tienen necesidad de esto, porque cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Para cuando la hayan hecho, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco, escucha, dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Iglesia, la fe no solo justifica, sino que también nos marca un camino de perseverancia, de lealtad a Dios, de fidelidad a Dios, de paciencia, esperando a aquel que ha de venir y que no tardará. ¿Sí me está siguiendo? No es nada más la creencia, es la manera como vivimos, poniendo nuestros ojos en la eternidad, poniendo nuestros ojos en lo que está en el cielo, fijando nuestros ojos en la esperanza que tenemos a futuro. La manera como caminamos, ¿sí? La esperanza que tenemos, como vemos el regreso de Cristo, tiene todo que ver como la manera con la que vives el día de hoy y cómo practicas tu fe. La fe no es creencia, es vivencia. Jesús te salva si pones tu fe en Él. Y esa misma fe te salva, te justifica, te trae de muerte a vida, vivirá, te hace vivir, pero también te lleva a caminar perseverando, esperando con paciencia el día que Jesús regrese, porque dentro de muy poco, dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Te das cuenta que la fe verdadera vive esperando y confiando? ¿Sí me estás siguiendo? Y hasta este punto en Habacuc hemos visto este proceso del profeta, ¿no? Donde su fe está siendo refinada, está siendo encaminada, está siendo bien direccionada. Comienza con quejas, preguntas delante de Dios, Dios le contesta y luego se vuelve a quejar porque como que no le gustó la respuesta y poco a poco lo empieza a enderezar el Señor. ¿Sí te das cuenta de esto? ¿Lo estás notando? Y estas respuestas le están ayudando a esto a Habacuc. Están ayudándole a confiar en Dios. Y en lo que vimos el día de hoy, Dios le dice a Habacuc, por consecuencia, le dice algo a Habacuc que traería consecuencias para todo su pueblo, ¿no? Acuérdate, escríbelo para que lo vean y lo repartan. Bueno, Dios le dice, el que va a usar algo, que él va a usar algo malo para traer algo bueno, pero que al final el mal no va a triunfar. Que ellos también van a ser castigados. Que ellos también Dios va a traer juicio sobre este pueblo también. A lo mejor no cuando Habacuc espera, pero sí en el momento exacto, cuando debe de suceder. ¿Sí me está siguiendo? 3 puntos, y con esto quiero comenzar a cerrar. 3 puntos que podemos aprender de todo esto. Punto número 1, confía en los tiempos de Dios. Y suena a cliché, es cierto, ¿sí? Pero de verdad, iglesia, confía en los tiempos de Dios. Habacuc esperaba respuestas, Dios le contesta, pero no fue para darle una solución inmediata, sino para decirle, escríbelo, porque la visión vendrá, pero va a venir en su tiempo. En mi tiempo, dice el Señor, no en el tuyo. Para ti se te hace tarde, a mí no. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Iglesia, Dios nunca está ausente. Dios no se pone en pausa, no pone el celular en no molestar. Dios no te va a dejar en visto, no dicho de otra manera. Dios nunca está ausente. Él prepara el momento exacto para cumplir su voluntad. Él se mueve en la eternidad, no en la inmediatez de las situaciones. Y en esa eternidad es el momento exacto y Él sabe el momento correcto y exacto para hacer y cumplir lo que Él ha dicho. No es que se haya olvidado de ti, no es que Él no esté obrando en tu vida, es que Él no opera según tu calendario, sino su propósito que está en la eternidad. ¿Sí me está siguiendo? Dios no está apurado, nosotros somos los apurados. Dios no es impuntual, nosotros somos impacientes. Y tal vez tú estás esperando el día de hoy una respuesta de Dios hacia algo en particular. A lo mejor sanidad, a lo mejor un asunto de un trabajo, una oportunidad, o simplemente una reconciliación familiar, o a lo mejor solo entender algo que te ha sucedido en la vida, ¿no? Y estás esperando una respuesta de Dios. Y Dios te dice, espera, porque la visión no ha fallado, solo que aún no llega. En esta espera,
Habacuc, su carácter fue formado, y el tuyo y el mío en la paciencia se forma nuestro carácter también, y nuestra fe es refinada. Es en tu proceso de fe, mi proceso de fe, el proceso que vivió Habacuc, donde Dios encaminó su fe, refinó su fe. Y por eso tú y yo necesitamos aprender a confiar en sus tiempos, aun cuando parezca que el reloj se nos está acabando o que el reloj se está yendo. Dios no tarda, Él llega justo a tiempo. Y por favor, escúchame en esto, porque lo que no te estoy diciendo es que Dios te va a cumplir lo que le estás pidiendo o la respuesta que estás esperando. No te estoy diciendo eso. Tú estás buscando sanidad, bueno, a lo mejor Dios te sana, pero a lo mejor no es su voluntad. Estás buscando un trabajo, a lo mejor Dios te lo da, a lo mejor Dios no te lo da. Yo no te estoy diciendo que esperes confiado que Dios va a hacer lo que tú le estás pidiendo. Yo te estoy animando a que confíes en los tiempos de Dios y que tengas paciencia en el Señor y aprendas a esperar en Él, porque su voluntad es perfecta para tu vida, sea cual sea la respuesta. La fe verdadera vive esperando y confiando. Punto número 2, suelta el control. Suelta el control. Hay algo que caracteriza a los orgullosos, ¿sí? Y es que no necesitan a nadie ni a nadie, nada ni nadie, ¿sí o no? Debemos aprender a soltar el control. Esperamos una respuesta de Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esa respuesta tarda en llegar? Si en lugar de semanas pasan años, si en lugar de un año son 2, si son 10, si son 20, ¿qué vas a hacer con lo que estás esperando de parte de Dios? Si tarda 10, 15, 20, 30 años, o si no llega la respuesta que tú estás esperando, y tú estás ahí esperando y pidiendo y pidiendo y pidiendo, y Dios ya te dijo, no, es que ya te cerré esta puerta, pero te abrí esta, no, pero quiero esta, no, mira, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir confiando en Dios, confiando en su voluntad, decidiendo por Dios, o vas a actuar con tu orgullo y vas a hacer lo que tú quieres hacer y vas a actuar por tu propia cuenta? Porque luego disfrazamos el orgullo con la acción, ¿sí o no? Con tomar responsabilidad, con ser prácticos en las situaciones, ¿sí o no? No, es que vas a vivir esperando que Dios te responda. Ponte a chambear, ve y haz esto y tú resuélvelo y no te va a caer del cielo. Ahora, estoy de acuerdo que si no tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes para comer, tienes que buscarte un trabajo y trabajar, ¿sí? No te va a caer una olla de dinero ahí abajo de tu cama. ¿Sí estás de acuerdo? Hay cosas que tenemos que ser intencionales en nuestra obediencia a Dios, claro que sí, pero en aquellas cosas que te desesperas porque estás pensando que Dios no está haciendo nada, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a soltar el control y decidir confiar y esperar en el Señor, o vas a actuar según tu voluntad y tu orgullo? Porque yo voy a resolver esto. Si Dios no lo hace en el tiempo que yo quiero, yo me voy a encargar de que suceda, ¿no? Disfrazamos de acción, de responsabilidad, de valentía, de practicidad, pero de verdad este es un asunto del corazón, porque la realidad es que es un corazón que ya no quiere esperar en Dios. ¿Sí me está siguiendo? Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. El orgulloso no espera, el justo vive por fe, incluso cuando no ve nada suceder. Incluso aunque todo falte, el orgulloso no puede soltar el control porque confía más en su plan que en el plan de Dios. Sí, pero el justo aprende que la espera también es un acto de obediencia, que en la espera Dios también está obrando algo, que confiar en Dios es más importante que entender a Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Y quizá tú estás ahí el día de hoy también, en una temporada donde la respuesta no llega y sientes la tentación de actuar bajo tu propio juicio, bajo tus propias ganas, lo que tú quieres hacer, tu dirección y tu orgullo va por delante. Quizá estás en una temporada así, que tomas atajos para arreglar las situaciones, porque no puedes esperar a que Dios haga algo en tu vida, ¿no? Yo tengo tantos años orando por esto y Dios no me contesta, yo lo voy a resolver. Y ya mejor pedir perdón que pedir ¿qué? Quizás estás en una temporada así, pero escúchame por favor, con amor te lo digo, suelta el control de las cosas. Dios no está en silencio porque se haya olvidado de ti. Él sigue siendo Dios
Y Él sigue obrando y Él no falla ni llega tarde, Él llega en el momento exacto, de acuerdo a su eternidad y su sabiduría. Iglesia, la fe verdadera no es la que hace grandes cosas, sino la que espera en silencio, aunque todo le falte y aunque no vea nada suceder. Punto número 3. Vive y comparte la esperanza en Cristo. Fíjate, Dios le dijo a Habacuc que espera la visión para que corre el que la lea, que comunique con claridad. Ponlo bien para que se entienda y lo puedan comunicar bien a otros, que esto sea de esperanza, que el mal no va a triunfar para siempre, que va a haber un juicio sobre los malvados. Ponlo ahí. ¿Sabes algo? Tú y yo el día de hoy no tenemos una tabla para poner en la carretera, ¿verdad? Pero tenemos la palabra de Dios. Tenemos el mensaje más claro y de mayor esperanza y más grande y poderoso que Dios nos puede haber dado, el mensaje del Evangelio, la salvación y la esperanza que hay en Jesucristo. Que Cristo vino a este mundo, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo regresará. No tenemos las tablas, tenemos la Biblia y tenemos ese mensaje para compartir a otros, para traer esperanza a otros. ¿Te acuerdas el asunto de Interestelar? ¿Sí? Te platicaba de esto, ¿no? Que el papá le dice, voy a regresar a la hija. Y bueno, pasa tanto tiempo y por el asunto de la relatividad del tiempo y demás, bla, bla, a este cuate le pasan ahí cierto tiempo nada más, pero la niña se hace vieja. Y cuando él regresa y la encuentra en la cama de un hospital. Y ahí está su hija que dejó a los 10 años, en una cama del hospital, con su familia alrededor, colgando los tenis, literalmente ya hasta ahí, ¿sí? Ya se está yendo la niña. Y llega el papá y la ve y se queda así de... Y empiezan a platicar y ella le dice, yo estaba segura que ibas a regresar, yo sabía que ibas a regresar. Y el papá le dice, ¿por qué? O sea, pasó tanto tiempo, se le fue la vida esperando al papá, ¿verdad? Y dice, ¿por qué pensabas que, por qué estabas tan segura que yo iba a volver? Y la niña le dice, porque mi papá me lo prometió. Eso es esperanza, iglesia. Esa es la esperanza que deberíamos de tener en Cristo. Suena muy cursi, suena muy como quieras, pero piénsalo, ¿por qué aguardamos la esperanza en Cristo? Porque Él nos lo prometió. Tú y yo estamos esperando un reencuentro, estamos esperando un regreso. No estamos viviendo a la deriva, estamos esperando el regreso de Jesús. Y aunque haya silencio, cuando haya dolor, aunque haya tardanza, sabemos que Él va a volver porque Él lo prometió. Y Él va a venir y va a poner fin a toda la maldad del mundo. Cuando Él regrese va a juzgar a vivos y muertos. Ya no enfermedades, ya no injusticia, ya no corrupción, ya no cualquier tipo de insatisfacción. Jesús va a venir a terminar con eso. Él es nuestra justificación, Él es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está muerta, no es una creencia nada más, Él vive. Y en este mundo de caos, donde el pecado, la injusticia y el dolor, la desesperanza muchas veces parecen ganarnos, o ganarle a tu vecino o a tu primo o a tu familia que no conoce al Señor, en ese mundo de este caos y este dolor que hay, tú y yo portamos un mensaje de esperanza que no va a fallar, que no se basa en sentimientos, sino en la persona de Jesucristo. Y así como Habacuc escribió esa visión para traer esperanza a otros y que otros la pudieran ver, tú y yo estamos llamados a compartir la esperanza que hay en el Evangelio, a vivir con fe y practicar nuestra fe, una fe que vive esperando y que vive confiando. ¿Estás aquí? Con esto quiero cerrar. No sé en qué temporada estás el día de hoy. No sé si estás esperando, si ya actuaste por tu cuenta. No sé si estás haciendo por tu cuenta. No sé en qué temporada estés el día de hoy. Pero te lo quiero repetir, Dios no está tan interesado en cambiar tus circunstancias como Él lo está en cambiar tu corazón y en transformar y refinar tu fe.
La fe verdadera no vive de respuestas inmediatas, sino de la certeza de quién es Dios, de su carácter. Aunque no lo entiendas, aunque no tengas todo resuelto, aunque todo falte, el justo vive por la fe, creyéndole a Dios que no falla, aunque todo lo demás parezca hacerlo. Tú y yo hemos sido llamados a vivir por esa fe. Aunque el mundo el día de hoy idolatra el control, el orgullo, se niega a esperar y es bien impaciente, se burla de la confianza y de la fe, ¿no es cierto? Tú y yo somos llamados a vivir por fe. Incluso cuando aparentemente Dios guarde silencio, cuando el reloj siga avanzando y no tengamos las respuestas que queremos, soltemos el control, porque Dios no ha perdido el control en nuestra vida. Y yo te quiero decir, si tú estás allí en una espera o has estado esperando mucho tiempo algo y estás luchando con esto, quiero decirte que no estás solo, que Dios está obrando en ti, que Él está refinando tu fe, Él está transformando tu corazón, que Él está también viendo la eternidad, cuál va a ser el momento donde su respuesta y su voluntad perfecta lleguen para tu vida. Puedes confiar en eso y descansar en esto, porque sabes, Cristo no solo vivió por fe también, sino que Él llevó nuestra culpa, soportó nuestra carga, esperó en obediencia, resucitó en victoria, dice la Biblia, pero también Él volverá en gloria. Y cuando Él vuelva en gloria, ya no va a ser necesario esperar por nada, iglesia, porque esa esperanza va a haber llegado para siempre. ¿Sí me está siguiendo? Aunque todo falte, espera y confía, porque el justo vivirá por su fe. ¿Me acompañas a orar, por favor?